días. Buenos días. Somos los pastores Eddie. Y Zulaide Villalobos. De nuevo con el programa de Hablamos de matrimonios. Para nosotros es de gran alegría, gozo, entusiasmo poder compartir con ustedes estas palabras Sí. de este programa acerca del matrimonio que el Señor ha puesto en nosotros. Hoy vamos a tratar un tema un poco controversial, pero a la vez es necesario que se hable este tema. Sí, Señor. En ocasiones uno dice sin pelos en la lengua, pero es necesario que traigamos esto, que se exponga pues. El tema de hoy es pornografía, ver o no ver. Este es un tema que desarrollamos por un artículo escrito por el reverendo Pablo Finkenpinder. Era un misionero a Centroamérica por más de 40 años y este artículo se llama Huye, no seas esclavo de la lascivia. Wow. Y de él tomamos algunos apuntes que queremos traérselos a todos ustedes. Comenzamos con el Proverbio 7, pero lo voy a parafrasear, no cambiando, sino parafraseando, para ponerlo más a un idioma, a un estilo más al día, pues. Sí. Dice así: estaba un día mirando a través de la persiana de mi casa y vi algo que me atrajo la atención. Eran unos jóvenes que parecían no tener sentido común, como que nada les importaba. Por cierto, uno de ellos parecía estar totalmente falto de juicio. Lo vi cruzar la calle, llegar a una esquina y encaminarse hacia la casa de una mujer. El día llegaba a su fin y las sombras de la noche avanzaban. Continúo con Proverbio 7. De pronto la mujer, con aspecto de mujer de la noche y con visibles intenciones malsanas, vio que él se acercaba a su casa y salió a su encuentro. Allí mismo, en la calle, lo abrazó y lo besó. Con todo descaro le dijo: salí de la casa precisamente para buscarte y te he encontrado. Mi cama está arreglada con sábanas de lino fino importadas y perfumadas con perfumes traídos de lugares exóticos. Ven, bebamos de la copa del amor hasta el amanecer. Mi esposo no está en casa. Wow. Ha emprendido un largo viaje y no regresará por varios días. Continúa. Con sus palabras seductoras lo convenció y con halagos, mimos y abrazos lo sedujo. Y él enseguida la siguió, yendo tras ella como buey que va camino al matadero, Wow. como ciervo que cae en la trampa, como ave que se lanza contra la red. Amigos, esta palabra la traemos a cuenta porque queremos tocar el tema de esta alegoría que Salomón presentaba, advertirnos de uno de los peligros más perversos, uno de las artimañas más sutiles, uno de los engaños más perspicaces de Satanás. Sí. Mira, este engaño ha llevado a muchos hombres a la destrucción total de su persona, de su familia, de su ministerio y de todo su futuro. ¿Qué es este engaño? Lo digo en una sola palabra: la lujuria. Es decir, la tentación de la naturaleza pecaminosa del hombre. Mira, sabemos que las tentaciones nos incitan y a veces hasta nos conquistan, ¿verdad? Al siervo de Dios son múltiples, ¿verdad?, las tentaciones, como el poder, la posición, el dinero, el orgullo, pero hay una tentación que quizás es más intensa que todo, que es la lascivia. Un apetito insaciable. Y una de las maneras en que esta tentación se expresa es por la pornografía. Claro. Que Dios nos ayude. El vocablo viene de la palabra griega porne, que significa prostituta.
La adicción a la pornografía ha llegado al colmo de cautivar a millones de hombres en todo el mundo. Complementando el artículo de este querido reverendo, estuvimos averiguando ciertos datos, ¿no? Para darte cuenta de cómo ha entrado esta peste de la pornografía. Dice, los ingresos del sector cinematográfico de la pornografía están entre los 10.000 y 14.000 millones de dólares en los Estados Unidos, con cifras oficiales del FBI. Wow. Dice que la industria del porno mueve en torno a los 100.000 millones de dólares según los analistas. Y el 10%, como vimos, procede de Estados Unidos. O sea que todo el mundo le está sacando provecho a este mal espíritu, a este daño, a esta enfermedad espiritual. Amén, amén. Y de acuerdo con datos de las Naciones Unidas, la prostitución es el segundo negocio que más dinero mueve en el mundo. Dice que mueve 108.000 millones de dólares anuales. Y esto sin tomar en cuenta de que no se puede dar un cálculo exacto, porque es difícil expresarlo por la naturaleza clandestina, lo subterráneo, lo oculto, las cifras no declaradas de estas actividades. Sí. ¿Por qué? Porque simplemente están navegando en lo ilegal. Entonces, mira, solo sabemos que mueve, de que mueven, mueven. Y que mueven muchísimo. Desde los albores de la humanidad hasta hoy, hasta nuestros días. Mira, en una encuesta realizada por la organización Cumplidores de Promesas, dice que el 65% confesaron haber sido adictos a la pornografía. ¡Wow! ¡Qué número! Y en otra encuesta entre pastores y líderes laicos, cristianos, realizada por el Leadership Magazine, que es la revista sobre el liderazgo, salió a la luz que el 62% confesaron haber estado involucrados en la pornografía. O sea, líderes cristianos, pastores. Sí, sí. Entonces se calcula que de cada 5 líderes cristianos es adicto a la pornografía. O sea, de uno de cada 5. Lo cual, mira, nos obliga entonces a preguntarnos, ¿cómo es posible que ese elevado número de personas que se identifican como creyentes de Cristo y más aún como líderes de la iglesia estén envueltos en algo tan inmundo, tan impúdico, corrompido y destructivo? Tristemente, y esto no es que estoy diciendo qué malos son o qué malo es esto, lo otro, no. Tristemente estamos viendo líderes cristianos, pastores, no todos, no, algunos conocidísimos, otros no conocidos, están cayendo en lo que se llama la fornicación, el adulterio, y tienen que abandonar sus ministerios tan fructíferos. Algunos tan fructíferos, otros en crecimiento, pero ese no es el punto. El punto es que esto ha entrado tan fuertemente dentro de la sociedad cristiana como lo está en el mundo, que necesitamos erradicarlo. Amén. Y la pornografía es una de esas puertas. Y ciertamente, ¿por qué? Porque apela a uno de los poderosos instintos, más poderosos del género masculino, que es el impulso sexual. Algo que Dios puso dentro del hombre para la perpetuación de la generación humana. Pero ahí está el peligro. Cuando el hombre comienza a observar imágenes orientadas a actos sexuales
Esto lo domina a tal grado que él, aún sabiendo que está haciendo mal, no tiene la fuerza para corregir su mirada y quitar eso de allí. Y aún más, Sí. quiere y busca experimentar lo que está observando. Mm. Se levantan y se enardecen las hormonas masculinas. ¿Y qué ocurre? Que lanza a la víctima a una lascivia incontrolable, insaciable. Bueno, entonces aquí no nos queda más que ir a preguntarnos cómo se originó la pornografía. Veamos. Y bueno, aquí tengo que aclarar algo, que en realidad fue Dios quien creó la atracción sexual. No la pornografía. No. Pero Dios lo hizo ¿para qué? Para la procreación de la raza humana, sino también para unir a dos personas, esposo y esposa, con lazos de amor, armonía, felicidad y deleite. El acto sexual no es pecado, hermanos y hermanas, no. Cuando se practica dentro de la intimidad matrimonial y no quebranta ninguna ley ni bíblica ni moral o espiritual. Entonces, el pecado consiste en llevarlo más allá de donde Dios lo estableció. La lascivia es un pecado destructivo que domina y controla la mente, controla la vida, hasta hace que sus víctimas, que son los hombres, se vuelvan débiles, lánguidos, enfermizos, abatidos, como el joven que Salomón describe en su metáfora. Buey que va camino al matadero, ciervo que cae en la trampa, o ave que es alcanzada por la red. Y un punto que mi esposa estaba aclarando aquí, ¿no? Acerca de que Dios fue el que hizo la atracción sexual, ¿verdad? Como medio de unir hombre y mujer, ¿no? Pero yo te voy a agregar algo. El diablo odia el sexo. Sí. La gente mundana, inclusive dentro del mundo cristiano, hemos llegado a la conclusión de que el sexo y el diablo están vinculados. No. Lo mismo podemos decir, el dinero y el diablo están vinculados. No. Podemos decir de que la adicción y el diablo están vinculados. No, el diablo usa cada una de esas cosas. ¿Y sabes por qué te digo de que el diablo odia el sexo? Porque esa es una de las maneras de la procreación que me estaba hablando mi esposa. Sí. Es una manera de traer almas, ganar almas en el seno familiar cristiano. Sí. Y de nuevo con la pornografía, cuando una persona, uno de nosotros cristianos, conociendo la verdad, caemos y nos sometemos a ese señorío, dejando de someternos al señorío de Cristo, nos sometemos a ese señorío de ese espíritu de lujuria. Sí. Nos sometemos al diablo, a un tirano, al opresor, al déspota, y lo convertimos en algo que no debemos hacer, y hasta inclusive llegamos a hacer de la pornografía, del sexo bajo, del sexo sucio, un ídolo. Porque la lascivia es idolatría, es su forma más intolerante y destructiva. ¿Y qué ocurre con el que se entrega a la lascivia? Primero, pierde la paz. El cristiano que se entrega a la pornografía sabe que está haciendo mal, Sí. que está defraudando a su esposa, está defraudando a sus hijos. Por cierto, tiene que esconderse para practicar ese hábito. Sí. Sabe también que es una ofensa contra Dios. Y si es un pastor o es un predicador o una persona que tiene un ministerio dentro de la iglesia, tarde o temprano, tanto su mensaje de prédica, ese calor espiritual que lo hace convincente, o los frutos de ese ministro, ¿verdad? Empieza a perder la autoridad. Esa autoridad que Dios te otorga, ese ungimiento que Dios te otorga.
lo que te hace de ti un líder. Entonces, te advertimos, o la palabra te advierte, ten cuidado de no llevarte fuego al pecho, porque si no, te vas a quemar. También, como segundo lugar, vemos que esta gente que vive atada a la pornografía siempre tienen remordimientos de conciencia. Sí. Es como un delincuente que están huyendo constantemente. No es un prófugo de la justicia humana, pero sí siempre huye de sí mismo, Sí. huyendo de que puedan descubrirlos en su adicción y lo peor, huyendo de Dios. De Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que esta persona siente que no puede acercarse a Dios en oración porque dice, bueno, si lo que yo estoy haciendo es malo. Es más, esa adicción lo aleja primero que todo de leer la palabra, de la Biblia. De modo que ya no tiene tiempo para sus lecturas devocionales. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es como un espejo que lo hace ver lo que está negro, lo que está sucio, que es su hábito pornográfico. Wow. Para colmo de males, su adicción va de mal en peor y va en aumento cada día. Lo que comenzó, vamos a ver, lo que comenzó siendo solo un vistazo de una mujer desnuda en una revista, o lo que comenzó simplemente como viendo, asomándote en el balcón, como el caso de David, que estoy usando esto como ejemplo, y ver hacia una mujer que se está bañando desnuda, en lugar de retirarse de esa tentación, dejan que esa tentación, como hablamos en una charla que tuvimos, no puede ser que los pájaros revuelen encima de tu cabeza, pero no dejes que hagan nido, ¿verdad? Sí, amén. Ese vistazo de una mujer desnuda se convierte rápidamente en una exploración insaciable que lo hace perseguir ese vicio hasta que las personas llegan hasta perder el dominio propio. Wow. Esa es la condición de quien se deja arrastrar por la pornografía. Que Dios nos ayude. Entonces, a lo mejor algunos de ustedes se estarán preguntando, ¿pero es que hay alguna solución? Sí. Bueno, si la hay, esta es la buena noticia. Pero solo para el que lo desea profundamente, con absoluta y total sinceridad de corazón, porque quiere ser librado de esa esclavitud, porque eso es lo que es, una esclavitud. Y tiene que reconocer que esta adicción no solamente lo destruye a él, sino que peor aún, lo separa de Dios, a quien pretende seguir, y después destruye su matrimonio. Una de las cosas que hemos notado en nuestra consejería no es gracias a Dios, que no ha sido por uso nosotros personal, no. Es esta costumbre, que se ha hecho una costumbre, entre comillas, ¿verdad? Que parejas matrimoniales recurran a la pornografía antes de tener una sesión íntima para conseguir un acto sexual de alto nivel. Esto es diabólico, mi hermano. Claro. Esto es destructivo. Le abre la puerta a espíritus bajos que van a mancillar tu lecho matrimonial. Amén. Empiezas a hacer uso de actos impúdicos, sucios dentro de tu matrimonio. Y la Biblia nos dice que nos advierte en Hebreos 13:4, te lo voy a leer literalmente: honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla. Amén. Significa lejos de la lujuria, lejos del adulterio, lejos de la fornicación, y en este caso la lujuria, que se le abre la puerta a la pornografía. Sí. Pero continúa el verso: pero a los fornicarios y a los adúlteros juzgará Dios. Wow. O sea, nos está advirtiendo que la sensualidad baja y sucia es una afrenta que no agrada al Señor, y sufriremos consecuencias cuando no la paramos.
Y aquí quiero agregar algo más. ¿Quiénes son los protagonistas de una película pornográfica o de un hecho pornográfico? Los órganos sexuales. Ahí no hay sentimiento, ahí no hay respeto. Ahí lo que te están enseñando es bajeza. Sexo anal prohibido por la Biblia. ¿Verdad? Prostitución prohibido por la Biblia. Puertas abiertas a espíritus bajos que la Biblia nos advierte. Así que ten cuidado. Y vemos aquí mismo en la Biblia también que Romanos 8, 6, 12, 13 y 15 nos dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. ¿Es qué? Muerte. Pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Aleluya. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. Gloria a Dios. Santiago 1, de 12 al 15 y 21, también, tomando versículos bíblicos que van en contundencia, son fuertes en contra de este espíritu de lujuria. Este mal de pornografía dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado del mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, o sea, de sus propios deseos carnales, es atraído y es seducido. Todo esto está en estos versículos. Sí. Sigo con los versículos. Entonces la concupiscencia, después que es concebido, da a luz al pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz a la muerte. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Wow. Wow. Entonces, veamos el concepto de tentado. Tentado. Ninguna persona que peca puede eludir la culpa acusando a Dios. Dios puede probar a los creyentes a fin de fortalecer su fe, pero nunca con la intención de llevarlos al pecado. La naturaleza de Dios demuestra que Él no puede ser fuente de tentación o de pecar. Esto me lleva a mí a una ocasión que tratamos con una pareja hace muchísimos años ya, bueno, muchísimos años, unos 30 años. Sí, bueno, eso es bastante, se dice fácil. Sí. Él estaba casado. De hecho, la persona con quien él se casó era una persona que habíamos ganado, mi esposa y yo, al Señor, y ellos se casaron. Él a la larga terminó siendo homosexual y empezó a hacer actos muy bajos, trayendo a sus amantes dentro del seno del hogar, y los niños lo veían. Su esposa nos los comunicó, hablamos con él, oramos por él en varias ocasiones. Para hacerlo corto, él en una ocasión se puso muy iracundo cuando su esposa de nuevo nos pidió que fuéramos a hablar con ellos dos. Nos llamó la policía, nos dijo que, mira, si esto fuera, hasta leyendo la parte aquí que está hablando mi esposa de tentado, ¿no? De decir que Dios, o sea, porque Él lo permitía, decir, mira, esto no es malo porque Dios me lo permite de disfrutar y todavía lo estoy disfrutando y todavía lo estoy viviendo después de todos estos años. Tristemente decirlo. No, y dijo, yo nunca he tenido ni siquiera gonorrea, nunca, yo puedo decir, Dios me ha castigado con una enfermedad venérea. ¿Sabes qué? 3 o 4 años más tarde murió de SIDA. Entonces,
No estoy diciendo que toda persona que es tentada con la pornografía o cae en la pornografía va a morir de sida. No, lo que te estoy diciendo es que Dios no puede ser tentado porque Él no permite el pecado en tu vida, pero Él te lo advierte. Ujú. Pero si tú no vas en contra de ese pecado, tú vas a sufrir el juicio. Amén. Está en la palabra de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué Dios no puede ser tentado? Porque Dios es puro. Tú no puedes culpar a Dios porque en sus atributos morales Dios es bueno, Dios es amor, Dios es misericordioso, Dios es clemente, Dios es compasivo, Dios es paciente, Dios es la verdad, Él es fiel, Él es justo. Él sostiene el orden moral del universo, lo que es bueno, lo que debe hacer el hombre, Sí. ¿verdad? Ujú. Y el hombre sin pecado, en que trata al género humano. Él nos los advierte. ¿Por qué? Porque Dios está enojado con el pecado Ujú. a causa de su amor por la justicia. Pero Dios no está enojado con el pecador. Dios quiere darle una oportunidad al pecador. Sí. Pero cuando nosotros caemos en estas tentaciones, provienen de deseos o inclinaciones del corazón. Mateo 15:19 nos lo dice muy claro. Escúchame. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, la blasfemia. Fíjate, el corazón es un pozo de todas estas cosas. Ajá. Solamente Dios, en su amor y su misericordia, puede cambiar ese corazón. Sí. Entonces, bueno, digamos que mi consejo, que debemos echarle un parado a esto de la pornografía, Sí, que hay que tomar las riendas de tu vida y decir, se acabó. No quiero más esto. Porque la palabra de Dios, predicada o escrita, no puede arraigarse eficazmente en la vida de una persona con semejante pecado. ¿Por qué? Porque la inmundicia y el mal los separan de Dios. sí, ¿verdad? Entonces, si no se les hace frente y se les suprime por medio del Espíritu Santo, los malos deseos te van a conducir al pecado y después a la muerte espiritual. Entonces, Dios nos ordena a todos los creyentes que pongamos a un lado toda suciedad que abunda en esta sociedad corrupta. Por decir, Habrá gente que te va a decir, pero ¿cuál es la cosa si todo el mundo lo hace? Mira, no me importa. No me importa. está claro en la Porque palabra. toda esta gente que te dice eso, lo que quiere es influir en ti. Entonces, quiere influir en tu matrimonio, en tus familias. Esa suciedad mancha tu alma y mancha a las personas que están cerca de ti y también arruina tu vida, que es lo peor. O sea, es como nos pone un velo. El pecado pone un velo, ¿verdad? Pero la Biblia nos dice, está en la palabra, mi hermano. Esto es un clamor que te estamos haciendo, está en la Sí. palabra. Nos dice en Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado Amén. conforme a los deseos engañosos, por lo cual desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, Sí, amén. porque somos miembros los unos de los otros. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Amén. La Biblia establece lo que debemos evitar. Te lo dice en diversos versículos. Te lo dice en un lado de donde proviene todas estas cosas, en otro lado te define otros pecados, ¿verdad? Por consiguiente, hermanos, por lo tanto, no debemos participar en ninguna clase de impureza ni de obscenidad, bajeza sexual, bajeza espiritual, hechos lujúricos, ¿verdad? Y mucho menos ensuciando nuestras mentes, nuestros espíritus con imágenes bajas que nos envenenan. Sí. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener presente? Que permitir clase de inmundicia entre la vida o el hogar, a puerta cerrada, en el lecho matrimonial, incluso en el lenguaje sucio,
o la obscenidad de los videos o en la televisión afligen al espíritu y violan las normas santas de Dios. Wow. Tú sabes que a mí me encantan las orquídeas. Y en Facebook yo estoy ahí metida con gente que da consejos de orquídeas y tal. Y te lo digo, algunas veces me han llegado unos artículos que tienen una portada de orquídea y en lo que las abro es pura pornografía. Ah, pero ese es el diablo tentándome a ver si yo me voy a quedar ahí para, bueno, déjame aquí investigar a ver qué es esto. No, yo inmediatamente lo borro. Yo he sido testigo. Entonces, O sea, es como la pildorita, ¿no? Siempre viene envueltica con una capita de dulce. No, las orquídeas no hacen daño. Pum, entran. Uf. Ajá. Viene la tentación, los pájaros. Entonces debemos tomar en serio la justicia y la santidad. Y debemos limpiar nuestros matrimonios, nuestras familias, nuestros hogares y llenarlos con la palabra de Dios y la santidad del Señor. Si tú piensas, bueno, es que yo soy uno de esos, he caído en eso, estás a tiempo. Para eso es que esta charla, para eso es que te estamos llamando la atención. Sí. Porque el que confiesa sus pecados prosperará y alcanzará misericordia, dice la palabra, ¿no? Sí. En otras ocasiones, bueno, pero ya es que yo he pedido oración en contra de eso. Bueno, ahí es donde te tienes que parar firme. Mateo 12, 43 al 45. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, cuando es sacado, cuando el Señor usa a una persona, o cuando tú mismo te dedicas a orar, a sacar ese mal espíritu de lujuria que está produciendo en tu vida destrucción, se va a lugares secos, buscando reposo, y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. Wow. Tienes que tomar la determinación definitiva. No voy a involucrarme en pornografía. Amén. Primer paso, como lo dijo mi esposa. ¿Cuál es la solución? Primero, no caer en esa tentación. Segundo, no dejarte arrastrar por esa tentación que la conviertas en pecado. Tienes que tener, es que la solución, hermano, comienza con tu determinación de cerrarle la puerta. Tú eres el que tienes que decidir de no permitir más esa tentación en tu vida. Amén, amén. Entonces, repito las palabras de Santiago. Cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y lo seducen. Entonces, hermano, tú sabes bien en qué circunstancia la tentación es difícil de resistir. Entonces, mi consejo es, huye de ellas y busca protección. No te apartes ni un solo día de la lectura de la palabra de Dios. Al abandonar la lectura de la palabra, 2 cosas suceden. Primero, pierdes la conciencia de la santidad de Dios y de su exigencia de total santidad de parte de sus hijos, lo que Dios nos exige. Y segundo, uno pierde conciencia de la debilidad de uno mismo. Sí. No te das cuenta lo débil que estás, lo frágil, al no leer la Biblia constantemente. Dejamos de advertir nuestra propia debilidad moral y pecamos. No nos damos cuenta de que nos estamos destruyendo a nosotros mismos, por Dios. Una solución de esta que estaba hablando mi esposa es, confiésaselo a alguien, confiésale esa debilidad.
Sí. Esta persona debe ser alguien en quien tenga suma confianza, alguien que respete altamente, Ujú. que esté capacitado espiritualmente, que Sí. esté maduro, estable, en quien tú puedas confiar, amigo tuyo, pastor de confianza. Ujú. Y es importante que tengas a alguien a quien rendirle cuentas, no solamente confiarlo, sino mira, estoy cayendo en la tentación, ayúdame a orar conmigo unos días después, o mandarle un mensaje, o presentarte a su oficina, dame una cita, vuelve a orar por mí. Es una lucha constante hasta que tú tengas esa determinación definitiva de salir de tu vida. Amén. Es posible que esta persona te haga ver que has tenido una carencia de afectividad, y así puedes llevarte, guiarte a encontrar la plena satisfacción en Cristo Jesús. Amén. Entonces, mira, háblalo con tu matrimonio. Entonces, ay, no, pastora, los dos ya estamos embarrados con eso. Entonces, que si los dos están embarrados, pues los dos pueden pararse y tomar la determinación. Se acabó hasta hoy. Nos arrepentimos. No vamos a caer en eso más. Pero suponiendo, si tu cónyuge no sabe nada y entonces no sabes que tienes ese hecho horrible en tu vida, háblalo. Abre tu corazón con tu esposa Con tu esposo, ¿no? o tu esposo. Oren juntos para exponer tal debilidad. Y dile, necesito tu apoyo. Necesito que me ayudes a combatir esto. Y hazle saber que lo amas o la amas profundamente y que necesitas que se unan para buscar tu liberación. Como una nota para cerrar, ¿no? Todo este énfasis en el mundo, todo este énfasis en el sexo, Ujú. en el placer, está abriendo puertas a la sociedad. Puertas espirituales malas, Sí. bajas, infernales, diabólicas. Hasta el punto, mi hermano, de que están llegando y hablando de tener satisfacción sexual con un niño, a lo cual es un crimen, la pedofilia, la pederastia. Y están tratando de legalizarlo. Fíjate hasta dónde ha llegado este espíritu de lujuria. Fíjate hasta dónde ha llegado esta puerta abierta. No la permitas en tu casa. Amén. Ciérrale la puerta. Sí. No pierdas la fe. Pide ayuda divina. El Señor, más que cualquier ser humano, está de tu parte. Y Él desea que vivas libre, fuerte y sano. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que tú cierres puertas de lujuria, de sexo bajo, de pornografía, de suciedad sexual, de hechos impúdicos, Señor, que están debilitando a los matrimonios, a los solteros, abriéndole puertas espirituales a estos demonios, Señor, que están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno, Señor. Así que clamamos por liberación de estos matrimonios cristianos o de estos matrimonios, Señor, en el mundo que quieren salir y no saben cómo salir, que te busquen a ti, que tu Espíritu Santo los inquiete, Señor, y que tú puedas liberar a tanto a pastores, a ministros, a ministerios, de personas que han caído en este hecho pornográfico, lujurioso, Señor, a matrimonios, a familias, para que tú, Señor, saques una gran victoria y puedan, Señor, dar testimonio de que esto es un pecado, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Un beso grande a todos.